Muy buenas noches con todos, continuando con la Cátedra Bicentenario de la Historia Constitucional del Perú. El día de hoy, 1 de diciembre, tengo el agrado de presentar la 9ª sesión que trata sobre la Constitución de 1920 y contexto sociopolítico, tema que se hará cargo del director y docente principal de esta cátedra, quien es el doctor Juan Vázquez Quispe, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de filosofía, con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma casa de estudios. Además es docente universitario y presidente de ACFIE, Federación Peruana de Abogados. Doctor Juan Vázquez, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchan? Se lo escucha, doctor. Muy bien, en primer lugar, muy buenas noches a todos los que están conectados a esta plataforma y también agradecerle a los que están conectados al Facebook Live y también a todos aquellos que sigan nuestro canal de YouTube, puesto que esta ponencia va a ser publicada en YouTube para aquellos interesados en estos temas tan interesantes que tienen que ver con la historia constitucional y política de nuestro país. Muchas gracias a la doctora Raiza Unchupaico por la presentación y por esa preocupación por la continuidad de esta importante cátedra, que es la Cátedra Bicentenario por la Historia Constitucional del Perú. Un agradecimiento particular. Y bueno, ya estamos en la 9ª sesión, entiendo, la 9ª sesión. Y obviamente ya prácticamente estamos camino al centenario de la independencia del Perú. Y decimos el centenario porque vamos a analizar la Constitución de 1919 dentro de su contexto político-social previo a la Constitución y cómo llegamos, en todo caso, a este importante texto constitucional en nuestra historia política y, valga la redundancia, constitucional del país. Entonces, bueno, vamos a analizar, para llegar a la Constitución de 1919, tenemos que analizar los hechos previos o el escenario previo. Y el escenario previo, como habíamos analizado ya en la reunión anterior, es la Constitución de 1867, que no era otra cosa que una reforma constitucional, o en todo caso fue esta Constitución producto de una reforma constitucional promovida por un sector, correcto, de ciudadanos. Sin embargo, este texto constitucional no gozó del respaldo de la comunidad política de ese momento. Finalmente va a provocar una rebelión, va a provocar una guerra entre los caudillos de esa época y finalmente se va a regresar a la Constitución de 1860. Y la Constitución de 1860 será pues una de las constituciones más antiguas que ha existido y que existe en nuestra historia constitucional, porque de 1860 a 1919, más o menos, estamos hablando de una vigencia de casi 60 años o más de 60 años. Y es por eso que se dice que la Constitución de 1860 es la Constitución más longeva. Y decimos más longeva porque obviamente esta Constitución ha tenido o ha sido testigo, por decirlo de alguna manera, de hechos importantes en nuestra historia política que además han servido como antecedentes de la Constitución de 1919.
Y vamos a tratar, porque es un periodo muy largo, vamos a tratar de analizar vamos a tratar de hacer un resumen de todo este proceso histórico que es sumamente importante, rico, porque además va a transformar la vida política del país y van a haber acontecimientos sumamente importantes. Y uno de los acontecimientos más importantes va a ser precisamente el surgimiento del civilismo en el Perú. Y decimos el civilismo porque no nos olvidemos, desde que la época de la independencia, en adelante, lo que va a gobernar el país van a ser los militares, van a ser los caudillos militares. Es decir, los que habían triunfado en la guerra de la independencia contra las fuerzas españolas, se habían autoproclamado los únicos llamados a dirigir los destinos del país, y eso es lo que ocurrió. Y a eso, como hemos dicho en algunas oportunidades, Jorge Basadre lo va a llamar el primer militarismo, ¿correcto? El primer militarismo. Y este primer militarismo, lleno de desorden, de inestabilidad política, llena de guerras civiles, llena de confrontaciones sustentadas en intereses particulares, y finalmente el país no lograba establecer una estabilidad política que le permita, en todo caso, planificar su futuro y poder resolver, en todo caso, las grandes dificultades que existían. Entonces, esta inestabilidad, producto, en todo caso, de la desorganización, además de la ciudadanía, implicaba un gran vacío de poder, y ese vacío de poder era ocupado por los caudillos militares. ¿Correcto? Este periodo complicado, difícil, desordenado, inestable, va a llegar a su fin. En todo caso, este primer militarismo, es decir, los caudillos militares que aparecieron en la época de la independencia, llegan a su fin precisamente con el triunfo del civilismo. Y cuando hablamos del civilismo, nos estamos refiriendo al hecho de que los ciudadanos, o sea, los civiles, aquellos que no estaban involucrados con la vida militar, ni directa ni indirecta, se habían planteado la necesidad de asumir la conducción política del país. ¿Y quiénes eran estos civiles? Estos civiles no eran cualquier vecino, no eran cualquier ciudadano, eran aquellos que estaban vinculados al control económico del país. Es decir, aquellos que estaban vinculados a la comercialización del guano, por ejemplo, a la actividad industrial incipiente en ese momento, al control de las haciendas, por ejemplo. Es decir, es lo que conocemos, o lo que podría, o algunos autores han definido, es la burguesía nacional emergente. Es decir, que el civilismo no es otra cosa que el ascenso del poder o la toma del poder del Estado por parte de la burguesía emergente en el Perú, que se había iniciado a partir de la explotación del guano y las demás actividades comerciales que en ese momento existían. Y se habían planteado la tarea de constituir una organización política. Y es precisamente que nace el famoso Partido Civil, ¿correcto? El Partido Civil, fundado en 1861, quien va, en todo caso, a asumir la responsabilidad de la conducción política del país, en todo caso, de ese momento. Entonces, ¿y por qué se le llamaba Partido Civil? ¿Por qué se le llamaba Partido Civil? Bueno, se le llamaba Partido Civil puesto que su programa político se sustentaba en una oposición, en un cuestionamiento a los regímenes militares que habían existido hasta ese momento, y obviamente una defensa de la participación de los civiles o de la civilidad en el manejo de la cosa pública, en el manejo del Estado, por cuanto obviamente habían demostrado los caudillos militares que no habían logrado, valga la redundancia, en construir ese país que ellos pensaban, que ellos soñaban, que ellos creían. En consecuencia, aquí nace el primer civilismo, o en todo caso nace el civilismo en el Perú, a partir de la existencia o de la constitución del famoso Partido Civil, quien es el que va a disputar el poder a partir de ese momento a los militares. Le va a disputar el poder a los militares. Y este Partido Civil representaba o estaba organizado por la clase, o en todo caso por la burguesía emergente de ese momento, que no eran otra cosa que un grupo de familias que controlaban
la vía económica del país. Es decir, toda la vía económica estaba concentrado en este grupo de familias, ¿correcto? Este grupo de familias. Muy bien, este primer civilismo. Sin embargo, va a haber un segundo civilismo, ya que va a conocerse, el famoso Jorge Basadre lo va a llamar la época de la República Aristocrática. Y la época de la República Aristocrática va a aparecer el segundo civilismo después de la guerra con Chile. Entonces vamos a tener dos grandes momentos del civilismo. A partir de la década del 70, correcto, del siglo XIX, ya, y finalmente las primeras 2 décadas del siglo XX. En consecuencia, el Partido Civil ha sido uno de los partidos que más tiempo ha gobernado el país, que ya lo vamos a ir analizando posteriormente. Muy bien, entonces aquí aparece por primera vez, en todo caso, la participación política de los civiles organizados en una estructura, correcto, con un programa, con una propuesta, con una estrategia, y esa estrategia finalmente va a permitir el establecimiento del primer gobierno civil. Y el primer gobierno civil fue dirigido por Manuel Pardo y Lavalle, quien va a instalarse en el gobierno a partir del 2 de agosto del año de 1872 y finalmente va a terminar su gobierno en 1876. Entonces la propuesta civilista, correcto, la propuesta civilista implicaba en el fortalecimiento, por ejemplo, de la educación, por lo menos de la educación básica, correcto, planteaba, por ejemplo, la necesidad de fortalecer la educación técnica, fomentar, por ejemplo, la necesidad de la explotación de los recursos naturales del país, mejorar la administración pública, por ejemplo, establecer un equilibrio adecuado en el presupuesto del Estado, planteaba la nacionalización del salitre. Miren, planteaban la nacionalización del salitre. Planteaban, por ejemplo, la profesionalización de las Fuerzas Armadas y un manejo mucho más democrático. Además, el servicio militar obligatorio y establecer una adecuada política de relaciones externas o en el ámbito internacional. Por lo menos van a ser estas grandes ideas, estas grandes propuestas, el programa que va a sustentar finalmente el gobierno, el programa civilista, y que va a dar como consecuencia la victoria de Manuel Pardo y Lavalle. Finalmente, Manuel Pardo y Lavalle busca implementar un conjunto de reformas administrativas, un conjunto de reformas políticas, y finalmente, al fin de su gobierno, no van a poder lograr darle una continuidad a esa propuesta de Manuel Pardo y Lavalle, y finalmente van a terminar respaldando la candidatura de Mariano Ignacio Prado. Ya Mariano Ignacio Prado, un militar que había aparecido o había logrado importancia en la guerra con España, correcto, la guerra con España o la guerra de Sudamérica con España, hayamos analizado esa época y ahí aparece la figura de Mariano Ignacio Prado, es decir, un militar heroico supuestamente respecto a la guerra con España, y es que tenía un prestigio importante y es por eso que el Partido Civil decide respaldar la candidatura de Mariano Ignacio Prado, el mismo que va a asumir el gobierno a partir de 1876. Y nuestra desgracia aparece en 1879. Y decimos que aparece nuestra desgracia porque allí se va a iniciar un conflicto militar, correcto, externo de gran envergadura. No será el primer conflicto militar, ya habíamos tenido un conflicto militar o una guerra en el sur. Recordemos que ya nosotros habíamos analizado la famosa guerra de restauración con Chile, en la famosa etapa de la conformación de la Confederación Peruano-Boliviana, donde Chile organiza una guerra de restauración y finalmente triunfa. Por eso que la Confederación fracasa. Y aquí en este caso aparece una segunda guerra con Chile, llamada también la Guerra del Salitre, llamada también la Guerra del Pacífico. En todo caso son denominaciones que los historiadores han dado por las características y las causas que motivaron la guerra. Y esta guerra finalmente para nosotros fue sumamente complicada. Pero bueno, este conflicto
tiene varias aristas que obviamente nosotros no lo vamos a profundizar porque no nos corresponde, implicaría hacer una cátedra sobre este tema nada más, porque es sumamente importante conocerlo, pero sin embargo vamos a establecer algunas ideas generales. En principio, la guerra del salitre, y lo vamos a llamar así, o es llamada así, la guerra del salitre, porque la causa más importante para el desarrollo de este conflicto bélico fue precisamente el control de la comercialización y distribución del salitre. El salitre era un mineral en ese momento muy importante que era dedicado a la agricultura y a otras actividades industriales, y que finalmente los yacimientos de salitre más importantes estaban en el sur del Perú. Estaban en el sur del Perú y en el norte de Chile, y obviamente también en esta explotación participaba Bolivia. Entonces los más importantes yacimientos salitreros se encontraban en el sur. Y obviamente en esa época el salitre constituía uno de los productos naturales, por decirlo, uno de los minerales más importantes de la época. Entonces, por lo tanto, era una razón que motivó finalmente el conflicto militar. Pero no nos olvidemos también que Chile ya tenía una política expansionista. Chile tenía problemas con Argentina en el extremo sur y obviamente que es la Patagonia, que finalmente lo va a terminar cediendo a Argentina para iniciar una guerra con, en todo caso en el norte, por el control de los yacimientos de salitre. Y efectivamente, como parte de ese plan, como parte de esa estrategia expansionista, se inicia la guerra entre Perú, entre Bolivia y Chile. Y se utiliza como pretexto de esta guerra la supuesta existencia de un tratado secreto entre Bolivia y Perú, que era un tratado ofensivo supuestamente contra Chile, cuando en realidad este tratado era un acuerdo defensivo, correcto, defensivo, y que no tenía ninguna importancia desde el punto de vista político-militar. Sin embargo, fue utilizado para justificar finalmente el inicio de la guerra. Y otro elemento que va a permitir también la justificación del inicio de la guerra es que el hecho de que Bolivia había incrementado los impuestos bajo el supuesto criterio de que, bueno, las empresas chilenas eran los que controlaban la explotación del salitre, y obviamente los bolivianos se sienten afectados y implementan una política de incremento de impuestos. Y los chilenos señalaban de que no podía tomarse esas decisiones por cuanto existía un acuerdo de mantener determinados niveles de pago de tributos. Entonces, pero como podemos observar, finalmente existieron múltiples razones, múltiples causas que motivaron esta guerra, y lo que finalmente va a generar un conflicto por el control de los yacimientos salitreros, lo que finalmente va a modificar incluso, como consecuencia de ello, va a modificar incluso el mapa sudamericano. Muy bien, entonces ahí tenemos un importante hecho que va a contribuir a la transformación del país y que finalmente va a influenciar en todo caso nuestra vida política económica y social. Esta guerra se llevó en varias etapas. Una etapa militar en la cual la perdimos, correcto, como nosotros sabemos, la perdimos. El último combate fue el combate de Angamos, en la cual finalmente la Armada peruana fue derrotada, correcto. Hay dos hechos sumamente importantes, que es el combate de Iquique y el combate de Angamos. En el combate de Iquique, la Armada peruana se impone, y en el combate de Angamos, finalmente la Armada chilena se impone y va a lograr el control finalmente de el tránsito marítimo, que era lo más importante. En esa época no había la fuerza aérea, entonces el control marítimo era fundamental. Y al controlar a los chilenos, obviamente, la situación para nosotros se complica. Viene la campaña terrestre también fue nefasta para nosotros, y decimos nefasta porque la perdimos, ¿correcto? Y además esto tenía concordancia con lo que ocurría políticamente en el país. Políticamente el país había una división, es decir, Mariano Ignacio Prado va a terminar siendo sacado del gobierno y va a asumir el gobierno, en este caso Nicolás de Piérola,
Es decir, dentro del manejo y la conducción política del país había una división, había una confrontación, entonces por lo tanto no había claridad para enfrentar al enemigo principal, que en este caso era el invasor chileno, ¿correcto? Porque eso es lo que ocurrió. Chile avanza en el sur, llega a Lima, toma Lima y inicia una campaña por el norte y finalmente lo rescatable en todo caso de esta campaña terrestre es la famosa campaña de la Breña, dirigido por Cáceres, ¿correcto? Que va a implementar el famoso método de la guerra de guerrillas, va a incorporar a los ciudadanos o a los pueblos originarios en esta guerra para poder fortalecer el ejército. Y finalmente, esta famosa guerra termina con el famoso Tratado de Ancón. Y el Tratado de Ancón, bueno, podemos tener muchas opiniones al respecto, pero finalmente ese es el mecanismo a través del cual se logró el acuerdo y donde el Perú finalmente terminó perdiendo los yacimientos salitreros, y terminó perdiendo una extensión importante de nuestro territorio en el sur. Es decir, perdimos prácticamente Tarapacá. Esas fueron las consecuencias de la guerra. Muy bien, pero además de esa consecuencia de haber perdido un espacio territorial, obviamente otra consecuencia va a ser la profunda crisis económica en la cual se fue sometido el país. Y decimos esto porque el país finalmente terminó quebrado. No solo quebrado, su sistema económico productivo había quedado totalmente destruido, con una deuda externa sumamente grande, especialmente nuestra deuda externa con Gran Bretaña. Nuestra deuda era inmensa. No solo eso, sino que además el sistema administrativo, correcto, había sido destruido, el sistema de educación había sido destruido por los chilenos, y finalmente entramos a una situación sumamente crítica, ¿correcto? Crítica. Y eso implicaba iniciar una nueva etapa en la historia del Perú que se le conoce como la etapa de la reconstrucción nacional. Viene una etapa de reconstrucción. Algunos señalan o algunos dicen que esta etapa también se le conoce, el famoso Jorge Basadre va a señalar de que esta etapa es la instalación de un nuevo militarismo, un segundo militarismo. Y este segundo militarismo se va a diferenciar del primer militarismo, puesto que aquí estos militares habían perdido la guerra, ¿correcto? El único rescatable de esta guerra era Andrés Avelino Cáceres, por eso había logrado hegemonía en este periodo, Andrés Avelino Cáceres. Sin embargo, esta etapa de reconstrucción, que fue también dirigido por los militares, fue una etapa sumamente difícil. Y decimos difícil porque obviamente no existía un sistema económico que funcionaba, no había una bonanza económica, más bien había una crisis económica, había una convulsión social, y decimos una convulsión social porque Cáceres inicia una guerra civil contra Iglesias, acusándolo obviamente de haberse aliado a los chilenos, de haber firmado un acuerdo o un pacto con los chilenos en la cual los intereses del país habían sido en todo caso lesionados. Pero bueno, ese documento, ese acuerdo generó una crisis política y finalmente se tradujo en una guerra civil, ¿correcto? En una guerra civil. Muy bien, esta etapa de reconstrucción significa el gobierno de Miguel Iglesias en primer lugar, que se va a iniciar a través del famoso grito de Montán. Posteriormente va a venir, correcto, otro gobierno sumamente importante, que es el gobierno de Cáceres, ya, el gobierno de Cáceres, y otros gobiernos sumamente importantes, correcto, otros gobiernos sumamente importantes que lo vamos a ir detallando progresivamente. Muy bien, entonces la etapa de reconstrucción o el segundo militarismo es una etapa sumamente importante. El gobierno de Iglesias, lo más importante que va a ser la firma del Tratado de Ancón, correcto, la reestructuración de la Biblioteca Nacional, designando, por ejemplo, a Ricardo Palma como el director de la biblioteca, el que va a reconstruir la biblioteca. Muy bien, va a haber levantamientos contra este gobierno, no solo por parte de Cáceres, sino también por los movimientos indígenas o de los pueblos originarios, y ahí aparece la famosa rebelión de Atusparia,
¿correcto? Un importante líder indígena que finalmente se va a oponer al gobierno de Iglesias. Pero también este gobierno de Iglesias, que había nacido en la crisis, había nacido en la confrontación, o sea, no había respaldo, dio como consecuencia la instalación de un gobierno provisorio dirigido por un consejo de ministros, ¿correcto? Dirigido por un consejo de ministros, encabezados por Antonio Arena Menino, que es el que finalmente va a dirigir este famoso consejo de ministros. Y este Consejo de Ministros es el que va a permitir, en todo caso, la convocatoria de elecciones, y ahí aparece un partido político sumamente importante, y en este caso será el famoso Partido Constitucional que va a llevar al gobierno Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres, un héroe de la Breña, un personaje sumamente influyente en el Perú, como por cuanto ya hemos señalado, por cuál es su importancia. Él va a tomar decisiones sumamente importantes. Y una de las decisiones más importantes es precisamente el famoso contrato Grace, el contrato Grace. O sea, el Perú tenía una deuda gigantesca con Gran Bretaña, no sabía cómo pagar, no tenía los fondos, y finalmente, a través del contrato Grace, se le va a permitir la administración, correcto, de los recursos naturales, de los ferrocarriles, es decir, de todos aquellos aspectos que tenían un valor bajo, y finalmente formaban parte del Estado, y que se le va a dar en administración como consecuencia o como parte de la compensación de la deuda, ¿correcto? De la deuda. Aquí aparece, por ejemplo, el inicio del sistema financiero en el Perú, aparecen los primeros bancos, ¿correcto? Los primeros bancos. Aparece, por ejemplo, las primeras explotaciones petroleras. Aparece, en todo caso, la necesidad de explotar los recursos naturales, y finalmente se va, en todo caso, a promover la adecuada, o en todo caso, la explotación de estos recursos para mejorar los ingresos del Estado. O sea, se recurre ya a otra fuente de riqueza, por cuanto ya se había perdido la fuente de riqueza más importante, que era el salitre. Correcto, posteriormente vendrá el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Bueno, este gobierno fue un gobierno que va a dar continuidad, en todo caso, a la política implementada por Cáceres. Por ejemplo, se va a fortalecer la educación primaria, ¿correcto? Se va a crear algunas escuelas, se va a construir, por ejemplo, vías de penetración al interior del país. En particular, se va a buscar la explotación o la penetración o incursión dentro de la Amazonía, porque hasta ese momento la Amazonía no estaba involucrada dentro de la vía económica del país. Se va a continuar con la construcción de la política ferroviaria, que era, en todo caso, un medio de comunicación sumamente importante. Y finalmente, el famoso Morales Bermúdez, o Remigio Morales Bermúdez, va a fallecer, y quien va a asumir es Justiniano Borgoño, quien es el que va a permitir finalmente esa transición de gobierno, que va a permitir finalmente el famoso segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, ¿correcto? Andrés Avelino Cáceres. Frente a este gobierno, o frente a Andrés Avelino Cáceres, se va a iniciar una segunda guerra, una guerra civil, y va a ser liderada por un caudillo, si no era militar, pero era un caudillo civil que había aparecido en la guerra, en todo caso, con Chile, que era Nicolás de Piérola. Y finalmente, producto de esta convulsión, producto de esta confrontación contra Cáceres, ahí se va a fundar el famoso Partido Demócrata, y es lo que va a llevar al poder a el famoso Nicolás de Piérola, ¿correcto? Nicolás de Piérola. Y con él se va a iniciar el famoso segundo civilismo, ¿correcto? El segundo civilismo, y es lo que va a dar origen a lo que se conoce, o el famoso Jorge Basadre va a señalar el famoso periodo de la República Aristocrática. Y este periodo de la República Aristocrática, porque en el caso de Nicolás de Piérola no era civilista. Nicolás de Piérola había constituido un partido que es el Partido Demócrata,
pero había ganado, o en todo caso había llegado al poder con el respaldo del Partido Civil, ¿correcto? El Partido Civil, había una suerte de alianza, ¿no? Una alianza entre el Partido Civil y el Partido Demócrata contra el Partido Constitucional, que era liderado por Andrés Avelino Cáceres, y que es el que finalmente tenía la hegemonía política en ese momento. Entonces, van a hacer una alianza contra Cáceres, y finalmente se van a imponer y van a permitir el gobierno de Nicolás de Piérola. Y a partir del gobierno de Nicolás de Piérola, ¿correcto?, va a iniciarse el gobierno o el predominio de el Partido Civil, que va a dejar el poder en 1919, es decir, casi más de 2 décadas de gobierno del famoso Partido Civil. Y es por eso que se llama el periodo de la República Aristocrática, porque como ya hemos señalado, en algún momento el Partido Civil representaba a la aristocracia, a los grupos económicos, correcto, a las familias que controlaban la vida económica del país, tanto en la minería, por ejemplo, tanto en la actividad de la agroexportación, por ejemplo. Es decir, todas las actividades económicas que existían en ese momento en el país eran promovidas precisamente por estas familias, por esta clase social que muchos conocen o definen como la burguesía nacional, y que tenía una clara condición aristocrática, ¿correcto? Aristocrática, por eso se conoce como el famoso gobierno de la aristocracia o de la famosa república aristocrática organizado en el famoso Partido Civil, ¿correcto? El Partido Civil. Bueno, en esta etapa, especialmente el inicio con Nicolás de Piérola, bueno, se establecen aspectos sumamente importantes, ¿no? Se establecen sumamente importantes. Se va a fortalecer, por ejemplo, el sistema financiero, se va a establecer un sistema monetario, por ejemplo, ¿correcto? Se va a establecer el patrón de oro, que es muy importante. Se va a emitir la libra de oro, ¿correcto? La libra de oro, o sea, ahí aparece se empieza a implementar una adecuada política monetaria, ¿correcto? Se empieza a implementar, por ejemplo, una política de fortalecimiento y reforma militar, ¿correcto? Se va a crear, por ejemplo, la Escuela Militar de Chorrillos, se va a establecer el servicio militar obligatorio, que ya se había planteado en algún momento. Se va a establecer nuevos ministerios para establecer, como por ejemplo la agroexportación, que va a ser una actividad sumamente importante en los años posteriores. Se va a llevar a cabo un proceso de desarrollo industrial en el país, se va a desarrollar este proceso de desarrollo industrial, en fin, y aparece finalmente también otros cuestionamientos, ¿no? Otras exigencias, y una de las exigencias es precisamente la exigencia de la creación del Estado Federal de Loreto, ¿correcto? Ahí Loreto empieza a aparecer, o la Amazonía empieza a aparecer en nuestra escena política, y finalmente esta escena necesariamente exigía su autonomía, por cuanto obviamente no había forma como llegar a la Amazonía, o sea, el único medio de transporte en ese momento era el río Amazonas, o en su efecto por la vía terrestre, y además que era sumamente complicado. Muy bien, entonces ahí vamos a encontrar en todo caso estas primeras decisiones, estas primeras políticas implementadas por este famoso gobierno del Partido Demócrata, liderado por Nicolás de Piérola, ¿correcto? Nicolás de Piérola. Muy bien, concluido el gobierno de Nicolás de Piérola, ya se inicia finalmente este periodo llamado el periodo de la República Aristocrática, ¿correcto? Este periodo de la República Aristocrática. Y en esta época van a gobernar importantes personalidades, ¿correcto? Van a gobernar, por ejemplo, aparece el gobierno de Augusto B. Leguía, su primer gobierno, aparece el gobierno de Billinghurst, por ejemplo, aparece el gobierno de López de Romaña, por ejemplo, aparece el gobierno de José Pardo. Todos ellos eran parte del Partido Civil,
lo que quiere decir que el partido civil es el que va a gobernar en todo este periodo. Y estos gobiernos eran gobiernos que defendían los intereses o que respondían a los intereses de la burguesía emergente de esa época, es decir, la aristocracia, y eran los que controlaban la vía económica. O sea, controlaban por un lado la vía económica y también controlaban la vía política del país. Y en esta etapa y en este periodo, correcto, en este periodo aparecen nuevos actores políticos, por decirlo de alguna manera. No solo aparecen nuevos actores políticos, aparece una nueva exigencia social, es decir, aparece una nueva plataforma o un nuevo programa social. Y estos nuevos conflictos y estos nuevos actores tenían que ver, por un lado, por ejemplo, con la aparición del movimiento obrero, ¿correcto? Con la aparición del movimiento obrero. Es decir, el movimiento de los trabajadores, aparece un nuevo actor que son los trabajadores, los obreros, y los obreros van a plantear, por un lado, la necesidad de organizarse, es decir, la constitución de los primeros sindicatos o las primeras organizaciones sindicales, y la necesidad de establecer mejores condiciones de empleo, mejores condiciones de trabajo. Y una de estas condiciones era el establecimiento de la jornada laboral, por cuanto hasta ese momento no existía una jornada laboral establecida. Y por lo tanto exigían la jornada de las 8 horas, que era la principal reivindicación. Pero no solo eso, sino buscaban en todo caso que a partir del establecimiento de la jornada laboral implicaba la existencia o el nacimiento de otros derechos. Entonces aquí aparece la primera discusión política y social de los derechos sociales. Y uno de los derechos, o ese conjunto, y uno de ese conjunto de derechos era aquellos derechos que nacen a partir del trabajo, ¿correcto? A partir del trabajo. Y una de esas exigencias era precisamente la jornada laboral de las 8 horas. Pero no solo estaba las exigencias de los trabajadores, también estaba la exigencia del derecho a la salud, ¿correcto? Derecho a la salud, la necesidad de que exista del Estado una adecuada política de salud en favor de los ciudadanos, en favor de la población. Y eso tenía que ver también con el trabajo, porque el trabajo exponía a los trabajadores a una situación de riesgo. Pero además de la salud también existía el tema de la exigencia de la educación, ¿correcto? De la educación. Aparece una clase media emergente. Así como en el siglo XIX apareció la burguesía emergente, ahora en el siglo XX aparece la clase media emergente. Y la clase media emergente exigía educación. Y una de las expresiones más importantes es precisamente el derecho a la gratuidad de la enseñanza, el derecho, por ejemplo, a la participación de la clase media en las universidades que estaban controladas en ese momento por la aristocracia, por los civilistas, y finalmente se buscaba el fortalecimiento de la educación. Pero además también existió otro actor importante, que era el movimiento indígena, que era el movimiento de los pueblos originarios, donde exigían, obviamente, el reconocimiento, su participación, y eso tiene que ver con el tema de la identidad, por ejemplo, es decir, los derechos culturales, ¿correcto? Los derechos culturales. Entonces, por un lado, si bien tendríamos el dominio, el gobierno de la aristocracia, por otro lado, tenemos la aparición de nuevos actores políticos, de nuevas necesidades políticas, de nuevas exigencias sociales, y por lo tanto vamos a tener el nacimiento de lo que se conoce como el movimiento popular. Y el movimiento popular va a tener una gran influencia del pensamiento anarquista, ¿correcto? Especialmente en el mundo de los trabajadores, en el mundo de las primeras organizaciones sindicales, ¿correcto? Que va a dar como consecuencia posteriormente la creación de otras instituciones sindicales que existen hasta la actualidad, que no es en todo caso la razón de nuestro análisis. Muy bien, todos estos fenómenos van a dar como consecuencia, ¿correcto?, el nacimiento de un nuevo texto constitucional. Y este nuevo texto constitucional será la Constitución de 1919. 1919. Es decir, el Partido Civil, que ya había logrado, ¿correcto?, el control de la vía política del país, ya en todo caso era hegemónico en el control. Sin embargo, encuentra su primer problema. ¿Y cuál es el primer problema? Es que no sabía cómo enfrentar
estas exigencias, estas nuevas exigencias del movimiento popular emergente. No sabía cómo responder a las exigencias de la clase media emergente. No sabía cómo responder a las exigencias del movimiento indígena, de los jóvenes. No sabía cómo responder. No había forma, en todo caso, de canalizar esas exigencias. Y ahí aparece la figura del famoso Augusto Bernardino Leguía. Ya había gobernado el país entre 1808 y 1812. Era parte del Partido Civil y él rompe, correcto, y arma una nueva organización, plantea una nueva propuesta y finalmente llega a ganar las elecciones por segunda vez en 1919. Pero como había perdido la mayoría congresal frente a los pardistas o frente al Partido Civil, finalmente toma la decisión de cerrar el Congreso e instalar una nueva asamblea dándole facultades constituyentes, las mismas que va a elaborar una nueva constitución. Es decir, Leguía llega al poder con el apoyo de la clase media emergente y finalmente termina en el ámbito internacional alejándose del apoyo de Gran Bretaña para finalmente aliarse a nivel internacional o en el ámbito externo con Estados Unidos. Y aparece un nuevo actor en la vida política nacional, correcto, y en la vida económica nacional, que es los Estados Unidos como en todo caso, un actor influyente en la toma de decisiones. Y este actor influyente finalmente va a permitir que Leguía se convierta en presidente de la República y finalmente tenga el poder por un periodo de 10 años. Muy bien, que será un tema que lo analizaremos posteriormente. En este caso, vamos a concentrarnos en análisis del contenido de la Constitución de 1919. En primer lugar, la Constitución de 1919 va a ser promulgada el 18 de enero de 1920 y va a ser ratificada el 27 de diciembre de 1919, ¿correcto? 19. Es decir, va a ser elaborada en 1919 y va a ser promulgada, ¿correcto? En enero de 1920, ¿correcto? De 1920. Por eso se dice que esta Constitución fue elaborada en 1919, sin embargo, fue promulgada en 1920. Por eso es que se conoce como la Constitución. Ha logrado fama, en todo caso, como la Constitución de 1920. Pero no es porque fue elaborada en 1920, sino porque fue promulgada en 1920. Porque en realidad debió ser la Constitución de 1919, ¿correcto? 1919, porque ustedes dirán, pero ¿por qué hice la Constitución de 1919? Porque efectivamente fue elaborada y fue ratificada en 1919. Sin embargo, fue promulgada en 1920 y finalmente alcanza la denominación de Constitución de 1920. Muy bien. Esta Constitución va a diferenciarse sustancialmente de las demás constituciones. Se va a diferenciar sustancialmente de las demás constituciones. Si bien se mantiene algunos criterios de las constituciones anteriores, ¿correcto? Como por ejemplo el concepto de nación, el concepto de soberanía, ¿correcto? Que la soberanía responde a la voluntad de los ciudadanos. La soberanía no es otra cosa que el reflejo de la representación ciudadana. Además, el Estado goza de independencia, el Estado es una asociación política. El Estado, en todo caso, no puede ser influenciado por otros estados y además se mantiene este concepto de que la religión católica pues constituye la religión más importante o por qué no decirlo la única reconocida legalmente. Bueno, esos criterios se van a mantener, ya lo hemos venido teniendo o identificando en otras constituciones. De igual manera, vamos a encontrar el concepto de las garantías nacionales, ¿no? Las garantías nacionales. Obviamente, este concepto de las garantías nacionales también ya se había tratado, también ya lo habíamos encontrado en las demás constituciones, en la Constitución del 60, en la Constitución del 56, del siglo XIX. Es decir, este concepto de las garantías nacionales se mantenía, ¿correcto? Se mantenía.
Sin embargo, donde vamos a encontrar diferencias sustanciales ya es en las garantías, tanto individuales como en las garantías sociales. O sea, aquí aparece un nuevo concepto que es el concepto de las garantías sociales. Primero, respecto a las garantías individuales. Ya en su momento nosotros hemos señalado de que las garantías no son otra cosa que los derechos, ¿correcto? Los derechos. O sea, cuando encontramos en el texto constitucional el concepto de garantías individuales, se está refiriendo a los derechos individuales. Y cuando hablamos de derechos individuales, nos estamos refiriendo a todos aquellos derechos que se les reconocen a las personas por su individualidad, es decir, que están vinculadas a su entorno exclusivo, individual, particular, ¿correcto? Particular. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, el derecho a no ser perseguido por razones de ideas, ¿correcto? La pluralidad de ideas. El derecho, por ejemplo, a no ser apresado por razones de deudas, por ejemplo. Mire qué importante. O sea, aquí aparece la idea de que si uno tiene una deuda, por esa razón no puede ser detenido, no puede ser procesado, ni puede ser, en todo caso, sentenciado a pena privativa de libertad. ¿Correcto? De libertad. Este derecho es sumamente importante. Por ejemplo, también tenemos que tomar en consideración de que se mantiene el concepto de la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, el secreto de las comunicaciones, por ejemplo, se va a mantener el concepto de de que nadie puede ser detenido, o sea, sin razón que justifique la detención, ¿correcto? En fin, o sea, vamos a encontrar un conjunto de derechos que se le van a reconocer, ¿correcto?, a las personas en su individualidad, en su individualidad. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, las personas no pueden ser sometidas a torturas, no pueden ser sometidas, por ejemplo, a violencia, en fin. Entonces, ahí vamos a tener este conjunto de derechos o garantías individuales, ¿correcto? Individuales. Sin embargo, lo más importante de este texto constitucional y que lo va a diferenciar totalmente de los demás textos y que implica un quiebre en nuestra historia constitucional, porque es el nacimiento de una nueva lectura, de una nueva lógica, de una nueva visión de las garantías o derechos, de las garantías desde el lenguaje de los constituyentes de 1919, ¿correcto? Conocida como las garantías sociales. Y cuando hablamos de las garantías sociales nos estamos refiriendo a los derechos sociales. Y aquí hay un quiebre, decíamos, porque ya no estamos hablando, ¿correcto?, de solo derechos que están involucrados con la individualidad de las personas, sino ahora hay derechos que están involucrados con el carácter colectivo, con el carácter gregario. Y eso implica incluso un replanteamiento de la concepción respecto a las personas. Y esto no es un concepto nuevo. Esto ya había venido discutiéndose, por lo menos en Europa, a mitad del siglo XIX. La Constitución Europea de 1848 ya va a establecer el concepto del carácter social de las personas. Ya va a incorporar algunos criterios o algunas ideas sobre la necesidad de proteger o establecer un tipo de derecho que tiene que ver con la colectividad de los seres humanos, o sea, con la naturaleza gregaria de los seres humanos. Pero eso además se va a consolidar o va a tener mayor relevancia con la Constitución de 1918, ¿correcto?, de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, que va a originarse como consecuencia de la famosa Revolución Bolchevique, que va a expresarse en la Constitución de 1918, pero además vamos a tener, ¿correcto?, la Constitución mexicana, ¿correcto?, la Constitución mexicana de 1917, ¿correcto?, la Constitución de Querétaro, y que esta Constitución va a nacer como consecuencia de la famosa Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana exigía derechos sociales. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la jornada laboral, todos los derechos que van a nacer a partir del trabajo van a ser reivindicaciones de la famosa Revolución Mexicana, el derecho a la salud, el derecho a la educación, en fin. O sea, ya teníamos una influencia
en esta parte del mundo, pero además ya va a existir la famosa Constitución de 1919 de Weimar, la Constitución alemana de 1919, que será una constitución que nace también como consecuencia de los grandes levantamientos de los campesinos, del gran movimiento popular alemán, que había tenido un antecedente, como ya había señalado, la famosa Constitución de 1848. Entonces, como podemos ver, aquí ya existe, correcto, toda una corriente a nivel internacional en el ámbito académico, en el ámbito político, en la necesidad de incorporar, en la necesidad de replantear la concepción de los derechos. Y aquí se da nacimiento a lo que se conoce como los derechos sociales, económicos y culturales. Es decir, un tipo de derecho que no solo implica la protección de las personas individualmente, sino también implica la protección de su naturaleza gregaria, colectiva. Y esos derechos sociales que van a nacer, nacen a partir de tres grandes ideas. La idea del trabajo, ¿correcto? Que va a partir de esa idea, van a nacer un conjunto de derechos. La idea de la educación, que van a nacer un conjunto de derechos. Y la idea de la cultura, ¿correcto? La idea de la cultura. Entonces, a partir de estos tres grandes conceptos, y me olvidaba otra idea, la idea de la salud, ¿correcto? La idea de la salud. Es decir, cuatro conceptos fundamentales que van, en todo caso, a sustentar lo que hoy día conocemos como los famosos derechos sociales, económicos y culturales. Pero además va a dar un nacimiento, correcto, de una escuela dentro del derecho constitucional, que es la famosa escuela del derecho constitucional social. Porque hasta ese momento solo se conocía una escuela, que es la escuela liberal, que era el pensamiento liberal, y por lo tanto una escuela del derecho constitucional liberal. Es decir, había un sesgo, correcto, en el estudio, en el análisis de la doctrina constitucional, de el tratamiento de las garantías o derechos de las personas, e incluso de la naturaleza jurídica y política del Estado. En este caso, a partir de la aparición de estos nuevos conceptos, de esta nueva visión, correcto, de la protección de las personas o de los seres humanos, implica la existencia y el origen de nuevos derechos, de nuevos enfoques. Y eso tiene que ver precisamente por el contexto político y social que vivía el mundo. No nos olvidemos que habíamos terminado o salido de una guerra, de una primera guerra mundial, que es la primera guerra mundial que se inicia en 1914. No nos olvidemos que el mundo está convulsionado o ha iniciado un proceso de convulsión como consecuencia de las grandes revoluciones mundiales. Por eso que el siglo XIX se conoce como el siglo de las revoluciones. Es decir, va a haber un nuevo tratamiento de las relaciones de poder, un nuevo concepto, correcto, de la protección de los derechos y la aparición de nuevos actores políticos, como el movimiento obrero, como el movimiento campesino, como el movimiento indígena, como el movimiento de los jóvenes, en fin. Por ejemplo, el Grito de Córdoba, que no es otra cosa que el levantamiento de los jóvenes estudiantes de la Universidad de Córdoba, va a tener una gran influencia en el movimiento universitario de ese momento. En el Perú va a tener una gran repercusión, tanto en el Cusco, tanto en Trujillo como en Lima. Es decir, las más importantes universidades del país de ese momento van, en todo caso, a acoger, alimentarse de ese programa universitario, estudiantil, planteado por los jóvenes cordobeses de 1919. Todo eso va a dar como consecuencia, o se va a resumir, por lo menos en mi punto de vista, en la Constitución de 1920, especialmente en la parte que se conoce como las garantías sociales. ¿Correcto? Las garantías sociales. Es decir, el trabajo como derecho, la educación como derecho, la salud como derecho y la cultura como derecho. Es decir, a partir de ahí se va a desarrollar, se va a implementar, se va a establecer un conjunto de derechos que van a alcanzar su nivel constitucional, por cuanto va a ser reconocido por el texto constitucional establecido en la famosa Constitución de 1920. ¿Correcto? 1920.
Muy bien, por último va a venir las garantías electorales y uno de los aspectos más importantes de la garantía electoral es la elección directa de los ciudadanos o de las autoridades políticas, es decir, los representantes al Congreso de la República, el presidente de la República, van a ser elegidos por voto directo, por voto universal, es decir, aquí se va a establecer con mayor claridad el derecho al sufragio universal, ¿correcto? Es decir, voto directo, un ciudadano, un voto, ¿correcto? Un ciudadano, un voto. Sin embargo, aquí va a haber una restricción respecto a los analfabetos, sin embargo, me parece un avance sumamente importante bajo el concepto de garantías electorales. Muy bien. Por otro lado, la forma de gobierno, bueno, se va a mantener la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, correcto, unitario. Este concepto del Estado unitario se mantiene. Sin embargo, si bien va a haber una lógica unitaria, pero se va a mantener el famoso principio tripartito, es decir, el Estado dirigido por tres órganos. Por un lado, el Poder Legislativo, por otro lado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Poder Legislativo conformado por dos cámaras, ¿correcto? Por dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. En este caso, el Senado se va a mantener como límite de edad 35 años y en el caso de los diputados, obviamente, se va a mantener también la misma edad establecida en la Constitución anterior, ¿correcto? En la Constitución anterior. Bueno, pero además se va a establecer los famosos diputados regionales, ¿correcto? Los diputados regionales, es decir, va a haber un órgano legislativo regional o una estructura legislativa regional o la legislatura regional, ¿correcto? Que aquí de alguna manera es una nueva estructura que no se había establecido en las constituciones anteriores y aparecen las famosas legislaturas regionales y también se mantiene el concepto de los municipios, ¿correcto? Los municipios, es decir, el territorio nacional va a estar dividido en departamentos, en provincias y en distritos, ¿correcto? Y en distritos. Eso en cuanto se refiere a la estructura y a la organización del Estado. En cuanto a la conducción, en cuanto a la implementación de este famoso principio tripartito, por un lado el Ejecutivo, por el otro lado el Legislativo y el Poder Judicial, en el caso del Ejecutivo, el presidente de la República es el que dirige el Estado, es el que dirige el gobierno y además establece el plazo de gobierno de 5 años. Y además establece de que tanto el presidente de la República como los congresistas deben ser elegidos en un mismo proceso electoral a través de elecciones directas, ¿correcto? A través de elecciones directas. En consecuencia, aquí tenemos finalmente este criterio de los criterios establecidos en la Constitución de 1920, ¿correcto? De 1920. Y para culminar, respecto a las reformas constitucionales, el artículo 160 de la Constitución de 1920 dice: la reforma de la Constitución se hará solamente en el Congreso ordinario, pero no tendrán efecto si no fuesen ratificadas en otra legislatura ordinaria. Refiriéndose que la aprobación de la reforma cuente con las dos legislaturas con los 2/3 de voto de los miembros de cada cámara. Es decir, el proceso de reforma constitucional no era tan compleja, simplemente debía ratificarse, ¿correcto? Y debía establecerse un límite de votos. En este caso, se establece los 2/3 como mínimo para, en todo caso, lograr la reforma de la Constitución y debe ratificarse en legislaturas ordinarias, ¿correcto? Por ambas cámaras. Ese es el procedimiento de reforma constitucional. Y así tenemos, finalmente, la famosa Constitución de 1920, la misma que fue elaborada en 1919 por el famoso Congreso Constituyente promovido por el gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Una constitución que establece un quiebre en nuestra historia constitucional por cuanto incorpora nuevos conceptos, nuevas categorías, nuevas instituciones en nuestra historia constitucional. Muy bien, por mi parte, muchas gracias por haberme soportado todo este tiempo. Creo que me pasé el tiempo programado. Espero me comprendan. Lamentablemente estamos en un periodo muy extenso y hemos tratado de ser lo más precisos posibles. Por mi parte, muchas gracias y muy buenas noches, salvo que haya algunas preguntas al respecto.
Sí, doctor, conforme se podía escuchar de su exposición, en esta época surgieron nuevos actores políticos, sociales. Quisiera que nos precise en todo caso de qué manera y políticos en esa constitución de 1920. Bueno, efectivamente, aparecieron nuevos actores políticos, por ejemplo, y también nuevos actores ideológicos. Uno de estos actores va a ser González Prada. O sea, González Prada, quien va a ser bueno, del punto de vista literario, va a ser el iniciador del modernismo, pero el punto de vista político va a ser el que va a promover una posición ideológica, que es el anarquismo. O sea, González Prada va a cumplir un papel sumamente importante en la educación y en la formación del movimiento obrero, del inicio del movimiento sindical. Y obviamente la influencia va a ser anarquista. Y este nuevo actor, que va a ser el movimiento sindical o el movimiento obrero, va a cumplir un papel sumamente importante. Y uno de los papeles más importantes es el levantamiento de nuevas reivindicaciones, que no lo habíamos visto en el siglo XIX. ¿Cuáles son estas nuevas reivindicaciones? El derecho al trabajo, el derecho a la jornada laboral, el derecho a mejores condiciones de trabajo, pero también el derecho de la salud, ¿correcto? El derecho a la salud, la necesidad de construir hospitales, la necesidad de convertir a la salud como parte de la política de Estado, pero además el derecho a la educación, ¿correcto? La necesidad de que la población, los obreros, los trabajadores se eduquen, tengan acceso a la educación y también el derecho a la identidad cultural. No nos olvidemos que en estas épocas, a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, va a haber una importancia de la arqueología, es decir, es el nacimiento de la arqueología. En el Perú se empieza a iniciar los primeros descubrimientos de poblamientos antes de los incas, porque hasta en el siglo XIX se creían que eran los incas únicamente, pero a finales del siglo XIX y el siglo XX aparecen nuevos descubrimientos. Por ejemplo, un descubrimiento que fue sumamente importante y que tuvo la atención en todo caso de la comunidad en general fue el descubrimiento de la cultura chavín. Y ahí aparece un personaje sumamente importante, intelectual él, médico él, es Julio César Tello, guarochirano, ¿correcto? Que va a contribuir en todo caso a el fortalecimiento de la arqueología en el Perú. Entonces ahí están estos nuevos actores, estos nuevos fenómenos sociales, estas nuevas reivindicaciones que va a ser canalizado no por los constituyentes, sino por Leguía. Me parece que Leguía va a cumplir un papel fundamental y es el que va, de alguna manera, a hacer posible de que estas reivindicaciones se incorporen al texto constitucional. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero qué? Leguía era, o sea, un gran conocedor en la problemática social. No era un gran conocedor, pero sí, en todo caso, era un político con un sentido de visión importante. Él lo que va a hacer es utilizar, en todo caso, estas necesidades, estas expectativas, va a canalizar estas exigencias para llegar al poder y finalmente mantenerse en él, ¿no? Y eso lo va a establecer finalmente en el texto constitucional de 1920. No sé si ha quedado claro la pregunta y si hubiera otra, con mucho gusto. De mi parte no, doctor, muchísimas gracias. ¿Si tiene algún comentario final? Bueno, en primer lugar, agradecerle a todos los que han participado. Seguro que habrán tenido cosas o tendrán cosas más importantes que hacer, pero siempre recordar la historia del Perú es sumamente importante y especialmente aquella que está vinculada a nuestra historia constitucional. Yo agradezco a todos aquellos que se mantienen hasta el final en esta reunión y también agradecerle a todos aquellos que nos van a escuchar seguro por los canales y las múltiples plataformas que va a ser difundido esta conferencia. Por mi parte, muchas gracias, agradecido por su apoyo y respaldo y también agradecerle a la magnífica intervención de nuestra conductora, que es la doctora Raiza Unchupaico Alba. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.
Gracias, doctor. Muchas gracias. A ver. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado conectados en el Facebook, en el Meet. Así culminamos la 9ª sesión que ha tratado sobre la Constitución de 1920, la Constitución de Leguía. La siguiente será la 10ª sesión. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.